Muy bien, ahora sí ya se está grabando. Bienvenidos. Esta es la clase de argumentación. Estamos trabajando con el módulo 13 y vamos a responder el día de hoy las guías 5 y 6, ¿ok? Y aquí se las comparto. Hay algunos videos en ellas, no todos los vamos a ver, pero vamos a ponerle mucha atención a todo cuanto se vaya a proyectar. ¿Pueden confirmarme a alguien si ya están viendo mi pantalla con la presentación que dice argumentación módulo 13? Aún no, maestra. No. Sigue negra la pantalla. Ya. Ya, muy bien. Gracias. ¿Aquí ya están viendo la proyección? Sí. Muy bien, entonces les decía, es el módulo 13, la materia es argumentación, es la guía 5, mi nombre es Ana Durán y estamos utilizando un material del profesor Enrique Moreno. Y vamos a irnos a la primera pregunta. ¿Para qué sirve el marco teórico en una investigación? ¿Cuál de estas creen ustedes que sean 2 o 3 respuestas correctas? Aquí dice del lado izquierdo lo que es el marco teórico y lo que es el marco conceptual. Son dos cosas diferentes. Dice, marco teórico es el conjunto de conocimientos acumulados de diversas fuentes desde las biografías hasta entrevistas a expertos. La respuesta correcta sería el inciso B. ¿Por qué? Porque nos sirven para analizar e interpretar los datos, definir las variables e hipótesis y sustentar el trabajo en relación con otros investigadores. Vamos a la número 2. ¿Por qué son relevantes los aspectos éticos al elaborar una investigación? ¿Alguien me puede leer, por favor, aquí el cuadrito azul? No más uno, no se me amontone. Yo, maestra. La ética de la investigación tiene como principal objetivo velar por la integridad y el bienestar de los sujetos, participantes e investigaciones, a fin de protegerles frente a eventuales malas prácticas que pudieran vulnerar sus derechos. Sí, gracias. Entonces, hablar de la ética de la investigación es esa protección que se les da a los autores de las investigaciones, de tal manera que se pueda salvaguardar su trabajo. La respuesta correcta sería porque se apega a los principios de coherencia, racionalidad y lógica. La número 3 dice, según Hegel, la historia de la filosofía es una derivación de la lógica. Vámonos a la número 4. Dice, a ver, déjenme mover este cuadro que tengo aquí. Ahí está. En clase se aborda el tema de la legislación del aborto y sus implicaciones morales, psicológicas, jurídicas y fisiopatológicas. La maestra Barrón pide a los alumnos que preparen una representación que incluya protagonistas como un sacerdote, padres de familia, un médico, un abogado, entre otros. ¿Cuál técnica deben utilizar a partir de esta propuesta? ¿Cuál de estas 3 creen ustedes que se deben de utilizar? La 2. La 2, sobre el desempeño de roles. ¿Por qué? Porque cada alumno está jugando un rol y cada uno de ellos tiene que dar sus aportaciones o tiene que defender las implicaciones de cada uno de sus áreas, ¿no? Muy bien. Vámonos a la que sigue. El método de la ética se basa en 3 aspectos fundamentales señalados en la columna izquierda. Relaciónalos con las descripciones de la columna derecha. ¿Cuáles son estas 3? La observación, la evaluación, la percepción axiológica. Ahí les va.
La número 1 sería la B, porque así nos dice aquí en las dos respuestas. Bueno, aquí nos dijo que la respuesta correcta era la B. Observación es acercarse al hecho real por medio de los sentidos. Acuérdense que sí es cierto que nosotros miramos o vemos con los ojos, pero también observamos con los sentidos, con el oído, con el gusto, con el tacto, ¿ok? Con el olfato, con eso también observamos, descubrimos la realidad. Luego, la 2 es la C, la evaluación cataloga el acto captado dentro de las categorías morales como reprobable, honesto o bueno. Y por último, la percepción axiológica es descubrir en forma personal los horizontes superiores de los valores que las personas todavía no se ha sido capaz de percibir o apreciar. La número 6 nos dice, ¿cuáles son los 2 grados de conocimiento de acuerdo con la alegoría de la línea platónica? Obviamente esto viene de Platón. Y aquí nos da las dos. Una se llama doxa, que se refiere a la creencia común o la mera opinión, y epísteme, que significa conocimiento en tanto justificado con verdad y con conocimiento científico. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? ¿La A o la B? Es la A. Identifica los elementos complementarios de una investigación. Ojo, porque aquí abajo dice que los elementos complementarios son aquellos que se añaden al proyecto como el índice, la introducción, la bibliografía y los anexos. Todos estos componentes se realizan al final del proyecto. No están dentro de la investigación. ¿Cuáles serán? La A. Es correcto, es la A. Las estadísticas y los cuadros. Muy bien. Vamos a la número 8. Lee el esquema y responde la pregunta que aparece enseguida. P tiene la propiedad A. R es semejante a P en las propiedades X, Y, Z. Por lo tanto, R tiene probablemente la propiedad A. ¿A qué tipo de razonamiento pertenece este esquema de inferencia? Ahí abajo viene una explicación y nos dice, procedimiento por medio del cual se elaboran conclusiones probabilísticas con relación a una población, valiéndose de la información proporcionada por una muestra de una población. Todos estos términos, ¿con qué se relacionan? ¿Con lo analógico o con lo estadístico? Con la estadística. Estadístico. Correctísimo. Bonus. ¿Alguien me ayuda, por favor, a leer esta pregunta? Nomás uno, no se amontonen. Yo, maestra, el asesor de uno de los módulos relacionados con la química quiere desarrollar el tema los carbohidratos, su función biológica y su relación con el metabolismo humano. Desea que los alumnos analicen problemas, confronten ideas, amplíen sus puntos de vista y fundamenten sus opiniones. ¿Cuál de las siguientes técnicas debe utilizar? ¿Cuál creen ustedes? ¿Una discusión dirigida o un silogismo? Discusión dirigida. Correcto. ¿Qué es la discusión dirigida? Por ejemplo, hay una película en Netflix que se llama Un padre no tan padre, donde aparece Héctor Bonilla, que es el papá de Ben Ibarra, y Ben Ibarra vive con su esposa en una comuna, o sea, no son una familia, es una comuna. Y ellos, como son de diferentes ideologías, diferentes maneras de pensar, diferentes culturas, lo que hacen es que una vez por semana tienen una discusión dirigida donde abordan diferentes problemas, situaciones que están hablando, cada quien confronta ideas, cada quien da sus puntos de vista, etcétera, etcétera. No es lo mismo que una legata, ¿eh? ¿Cuál es la función principal de la filosofía? Su función principal es enfocar lo principal de la realidad para entender la realidad como totalidad. Sería la número 3. Vamos a la 11. ¿Cuáles de las siguientes fuentes son consideradas como primarias? Ojo, ¿qué características tienen?
Las fuentes primarias son aquellas fuentes que contienen información nueva u original y cuya disposición no sigue habitualmente ningún esquema predeterminado. Se accede a ellas directamente o por las fuentes de información secundarias. La característica principal de las fuentes primarias es que es lo más actual, ¿sí? Pregunto, ¿los periódicos se actualizan constantemente, sí o no? Sí. Entonces esa sería una primaria. El museo. Por ejemplo, si en el museo nos narran el descubrimiento de América y vamos 8 años después al mismo museo, ¿aparece información diferente que nos habla del descubrimiento de América? No. No, entonces el museo no es una fuente primaria. La tesis. Si yo hago una investigación ahorita, bueno, si hubiera hecho una investigación en el 2010 de la deserción escolar o el índice de reprobación, y luego pasó una pandemia y la quiero volver a hacer, ¿los resultados van a ser iguales? No. Entonces la tesis es primaria. Las monografías, ¿alguien sabe lo que es una monografía? Hay un sitio en el internet que se llama monografías.com, pero ¿qué es una monografía? No. ¿Alguien? La monografía es el estudio detallado sobre un aspecto concreto y particular de una materia acotada. Las monografías constantemente se están moviendo, ¿sí? Se están actualizando. Y las enciclopedias no. Por tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Vamos a la número 12. A ver, esa contéstenmelo ustedes porque viene la respuesta. Una de las razones geográficas que explica la ubicación poblacional del hombre en las diferentes regiones del planeta es... ¿Cuál será? El hombre se concentra en las regiones donde es más fácil atender sus necesidades. Fíjense, chicos, gracias. ¿Por qué en Mexicali se asentó tanta gente si ni agua había y era un desierto? Eso es interesante, ¿eh? Una vez que se ha realizado en la investigación de campo un muestreo y se ha obtenido, organizado y tabulado la información, ¿cuál es el paso que se debe realizar para que la información sea útil? El análisis e interpretación de los datos. Las etapas que deben considerarse al utilizar el método inductivo en el aprendizaje de la matemática son las siguientes: experimentación, abstracción, representación y globalización. Supongamos que la institución donde trabajas participó en una licitación. ¿Alguien sabe lo que es una licitación? Es como algún tipo de juicio. Concurso. Por ejemplo, si gobierno del estado dice que quieren repavimentar la carretera Mexicali-La Rumorosa, hacen una licitación, o sea, un concurso, donde invitan a diferentes empresas que hagan ese trabajo. Se revisan las propuestas, los presupuestos, y al final quien gana la licitación es quien gana el concurso y empieza a trabajar para el gobierno del estado. Dice aquí, en la cual fue seleccionada junto con otras dos para debatir sus propuestas y así poder establecer quién se queda con el proyecto. ¿Qué harías si tu jefe te propone para que los representes? Lo ideal que tendríamos que hacer es aceptar porque nos sentimos capacitados en el tema y tenemos habilidades para debatir con argumentos sólidos. Después de esta materia, ¿no? Obviamente. Vámonos a la 16. Clasifica como verdaderas o falsas las características que debe de tener una hipótesis en la investigación de las ciencias sociales. Vamos a ver este libro. Acuérdense que me tienen que tener poquita paciencia, mi computadora.
Ay, Dios. Ok. Va llegando doña Elsa Martínez. Ahí va, chicos, ahí va, es que es de carbón. Sóplenle, sóplenle, para que agarre. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video donde continuaremos desarrollando el curso Metodología de la Investigación. En videos anteriores te habíamos explicado cómo tener ideas de investigación y cómo iniciar una investigación. También las diferencias entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Cómo hacer el planteamiento del problema de investigación, la justificación de la investigación, la revisión de la literatura para construir el marco teórico y los tipos de investigación según su alcance. Así que ha llegado la hora de hablar de la hipótesis de la investigación. Pero, ¿acaso tienes claro qué es una hipótesis? Si no es así, por favor, quédate hasta el final del video. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando subamos nuevos contenidos útiles para ti. Si tomamos el significado literal de esta palabra, la palabra hipótesis proviene del griego hipótesis, que significa suposición de una cosa posible, de la cual se saca una consecuencia. Entonces podemos decir, en primer lugar, que una hipótesis es una suposición. Pero, ¿qué tiene que ver una suposición con mi trabajo de investigación? Pues bien, las hipótesis, al igual que las preguntas de investigación, son guías para realizar un estudio o una investigación, pero la hipótesis será la respuesta a mi pregunta de investigación. En este momento te debes estar preguntando, ¿cómo voy a tener respuesta a mi pregunta de investigación si aún no he realizado la investigación? Si hasta ahora estoy construyendo mi propuesta de investigación, es aquí donde entra la definición de la palabra hipótesis. Como aún no tengo la respuesta a mi pregunta de investigación, entonces la debo suponer. Entonces, una hipótesis será una respuesta supuesta a mi pregunta de investigación. Según Muñoz Razo, una hipótesis es una explicación anticipada y provisional de alguna suposición que se trate de comprobar o desaprobar a través de los antecedentes que se han recopilado sobre el problema de investigación plenamente planteado. De aquí podemos deducir que la hipótesis, además de ser una respuesta anticipada a la realización de la investigación, también es provisional, es decir, se puede afianzar o anular dependiendo de los resultados obtenidos en la investigación, con lo cual concluimos que no siempre debe ser acertada. Según Hernández Sampieri, las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado, las cuales deben ser formuladas a manera de proposiciones y nos indican lo que tratamos de comprobar en nuestra investigación o en nuestro estudio. Esto quiere decir que al formular una hipótesis,
esta debe tener forma de proposición. Por ejemplo, si ha salido al mercado un nuevo helado con sabor a chocolate blanco, puedo establecer una pregunta de investigación como ¿me gustará el nuevo sabor del helado? Y en este caso, la hipótesis que debe ser anticipada, provisional y en forma de proposición sería el helado con sabor a chocolate blanco es de mi agrado. Esto, como vemos, es una suposición, ya que aún no he probado el helado. Pero ahora que está formulada la hipótesis, la tarea del investigador debe ser comprobarla o descartarla, para lo cual debo probar el helado y observar mi reacción ante su sabor. Como podemos darnos cuenta, en nuestra vida cotidiana estamos todo el tiempo haciendo preguntas de investigación y formulando hipótesis. Aquí va otro ejemplo. El 100% de las personas que ven este video lo comparten en sus redes sociales. Ojalá se cumpla. Según Arias Galicia, una hipótesis es una suposición respecto de algunos elementos empíricos, es decir, que provienen de la observación y la experimentación y otros elementos conceptuales, es decir, que provienen de desglosar un teorema o un concepto y las relaciones mutuas entre estos elementos. Esto quiere decir que las hipótesis pueden incluir conceptos, elementos o variables de distintas fuentes, bien sean producto de la experiencia y la observación o del análisis de conceptos o teorías, y que también se pueden suponer mediante hipótesis relaciones mutuas entre estos elementos. Por ejemplo, al formular la siguiente hipótesis: las emisiones de dióxido de carbono causan calentamiento global. Estamos teniendo en cuenta conceptos teóricos de mecanismos de transferencia de calor a través de materia y antimateria, con observaciones históricas de la temperatura de la Tierra y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera durante esa época. Y además, se establece una relación de causa, emisiones de dióxido de carbono, y efecto, calentamiento global, aunque, como veremos más adelante, no todas las hipótesis tienen una relación de causalidad. De esta definición es importante entender también que las hipótesis tienen el propósito de brindarnos una mayor comprensión de estas relaciones mutuas entre elementos. Para complementar lo que son las hipótesis, podemos decir que son una suposición o solución anticipada al problema que estamos investigando y son respuestas provisionales a la pregunta de investigación, razón por la cual las hipótesis son el eje principal o el centro del método deductivo cuantitativo. Por último, debemos preguntarnos si en todas las investigaciones tiene que necesariamente plantearse una hipótesis. Para responder esta y otras preguntas relacionadas con la hipótesis, te invitamos a ver nuestro próximo video. Si este video te gustó, por favor dale like y compártelo. Y si la información te ha sido de utilidad, por favor suscríbete a nuestro canal. Espérenme. Ahora sí nos regresamos a la pregunta. Clasifica como verdaderas o falsas las características que debe tener la hipótesis en la investigación de las ciencias sociales. Debe expresar una controversia. ¿Eso debería ser falso o verdadero? Verdadero. Muy bien, la primera es verdadera. Rara vez aporta un punto de vista original. Falso. Debe señalar con exactitud de qué va a tratar el texto. ¿Qué será? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Puede expresar más de una clave, más de una idea clave. Falso. Falso. Y por último, incita a la discusión. Verdadero. Uh-huh.
Esta es nuestra respuesta correcta. Bonus. Analiza la siguiente situación y responde lo que se te pide. Al discutir en un grupo un tema de historia universal, se comenta acerca de los daños producidos por las bombas. Una compañera dice que las bombas atómicas son más nocivas que las demás. Al oír esta información, tú infieres por consiguiente que las bombas atómicas que se han arrojado en Hiroshima y Nagasaki causaron más perjuicios que las otras bombas. Pero la compañera hace la observación de que cometiste una falacia. Con esta conclusión, ¿cómo actúas ante esta situación? Así debería de ser lo correcto. La siguiente. Relaciona las columnas de la regla de los diálogos argumentativos con sus características. Modo, explicar con claridad, sin ambigüedades, ser breve y ordenados. Cualidad, abstenerse de mantener una opinión de la que no se tenga pruebas suficientes. Relevancia, centrar las investigaciones en el asunto sobre el que se dialoga y no cambiar de tema. No como el longe moco, que empezaba hablando de una cosa y terminaba hablando de otra. Por tanto, nuestra respuesta debe quedar así. 1B, 2C, 3A. Vamos a la 19. Se plantea el siguiente propósito para la educación en el nivel medio superior, o sea, la prepa. La educación formadora que debe ofrecer la escuela ha de estar a la altura de la expectativa, necesidades y demandas concretas de la actual sociedad para posibilitar la participación activa, propositiva y democrática. Identifica la opinión que contiene un elemento objetivo que puede ayudar a la evaluación del proyecto educativo planteado ante tópicos de ciencias sociales. Y aquí está. Contar con presentaciones o periódicos murales donde los estudiantes muestren su reflexión, análisis y crítica constructiva sobre las elecciones. La número 20. Revisando el periódico encuentras la entrevista de un candidato a la presidencia. ¿Por qué la leeríamos? Se supone que porque vamos a analizar su discurso sobre la conveniencia de que llegue a la presidencia. Debiera ser, ¿no? Te preparas a conciencia en el módulo 10, que en realidad es el 13, de argumentación. Lo pasas, pero en el resultado, en la sección de técnicas de investigación, la calificación indica un desempeño más bajo de lo que esperabas. ¿Qué haces en este caso? Lo que se supone que deberíamos de hacer es analizar las deficiencias, repasar los aspectos dudosos y tratar de resolver las preguntas similares a las del examen. La 22. ¿Alguien me ayuda, por favor, con esto de arriba? Porque de repente me cansa que sea monólogo. Nada más uno, no se amontonen. Yo. Adelante. Con la elección para la presidencia de Vicente Fox y a continuación el sexenio de Felipe Calderón, el PRI y el PRD han fungido como partidos de oposición. Los contrapesos políticos en la Cámara de Diputados y el Senado funcionan como el fiel de la balanza en los momentos en los que se busca el apoyo mayoritario para conseguir reformas estructurales en aspectos estratégicos de la vida nacional. Esto no se puede considerar como muestra fehaciente de que la democracia impera en el entorno político nacional, ya que 1. La democracia no es un proceso acabado. 2. La existencia infiltrados del crimen organizado en las instituciones. 3. Proliferan los políticos
que cambian el partido. 4. Se requiere mayor participación de la sociedad civil. 5. Existe dictadura militar y civil. Y 6. Hay crisis en salud y educación. Híjole, gracias, ¿eh? Eso de que hay dictadura de militar y civil, pues para allá vamos. Pero deberán de ser únicamente 2. Puede ser la 1 y la 4 o la 2 y la 3. La respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Dice, esto no se puede considerar como una muestra fehaciente de que la democracia impera en el entorno político nacional, ya que la democracia no es un proceso acabado, o sea, el ejercicio nos va dando que sigamos avanzando, pero no es algo terminado, no es algo que se termina. Y se requiere mayor participación de la sociedad civil. La número 23, las normas morales, dice, establecen lo que una sociedad considera correcto o incorrecto, justo o injusto. La siguiente definición se refiere a uno de los principios básicos que rigen la conducta del hombre en la sociedad. ¿A qué se refiere? ¿A las qué? ¿Normas morales? Es correcto. Esta, híjole, dice, completa los enunciados faltantes, pero pues es que no nos dan como ni pistas, ¿no? ¿Cuáles son los enunciados faltantes? Examinar publicaciones y bibliografía disponibles sobre el tema, relacionarse con instituciones cuyo trabajo están relacionados con el tema. Muy bien, vamos a la 25. Durante una clase de historia acerca de la conquista, un estudiante planteó lo siguiente. Los españoles nos conquistaron. Nos quitaron las riquezas materiales, nuestra religión y valores. Nos contagiaron enfermedades desconocidas en esta parte del mundo y deshicieron toda organización económica. El gobierno cuando estábamos más avanzados que ellos. Si tú fueras el profesor, ¿qué actividad propondrías para abordar este tema? Aquí nos sugiere lo siguiente. ¿Alguien me ayuda, por favor, la respuesta? Ofrecer una explicación de los procesos de asimilación cultural, enfatizando que México no es una esencia pura o un objeto cultural, que ha existido siempre sobre una base única e inmutable, al que le han ocurrido diversos accidentes como la conquista. Muy bien. ¿Esta respuesta viene en su guía o la tienen que copiar? Viene en la guía. Muy bien, esa es la respuesta entonces. La 26 dice, este video está bien interesante. Dice, de las reglas de la argumentación, identifica sus características relacionando las columnas. Nos van a hablar en este video sobre las falacias y las paradojas. Hay que ponerle mucha atención para saber cuál es la diferencia entre una falacia y una paradoja. ¿Okay?
válido, pero no lo es. Se puede cometer intencionalmente para persuadir, manipular o sin intención, por ignorancia o falta de rigor. Falacias. La falacia es un argumento capcioso y engañoso que parece válido pero no lo es. Se puede cometer intencionalmente para persuadir, manipular o sin intención, por ignorancia o falta de rigurosidad en el pensamiento. Una falacia normal se produce cuando un argumento no respeta las formas válidas del razonamiento. Si es arroz de cebada, entonces es una sopa típica ecuatoriana. Es una sopa típica ecuatoriana, por lo tanto, se trata de arroz de cebada. Este argumento no respeta las formas de razonamiento válido, por lo tanto, es una falacia formal. Falacias formales pueden ser afirmación del consecuente, llamada también confirmación sistemática. Es el equivalente lógico a asumir la verdad necesaria, de lo contrario, también lo es. Ejemplo. Si estoy dormido, tengo los ojos cerrados. Entonces, si tengo los ojos cerrados, debo estar dormido. Negación del antecedente. Esta falacia dice que si se niegan los antecedentes, entonces se negará también la consecuencia. Ejemplo, si estoy dormido, tengo los ojos cerrados, pero si estoy despierto, tengo que estar con los ojos abiertos. Por otra parte, una falacia informal no tiene la forma de un razonamiento. Se da con expresiones comunes apoyadas en ideas claras, pero no sirven para apoyar la conclusión. Falacias informales más comunes son: falacia del equívoco. Consiste en usar en el argumento un mismo término con significados diferentes. Por ejemplo, el acero es muy resistente. Los seres humanos son muy resistentes. Por lo tanto, los seres humanos están hechos de acero. Aquí se habla de dos tipos de resistencia completamente diferentes. Falacia ad hominem, contra el hombre. Busca desacreditar al interlocutor, atacarle para invalidar su argumento, en vez de cuestionar las premisas del argumento. Por ejemplo, no podemos creer en él porque es de la oposición. Falacia ad baculum, por el bastón. Busca una conclusión mediante el uso de la amenaza, la fuerza o el miedo. Por ejemplo, no hay que votar por ese candidato porque la economía se arruinará. Falacia ad populum, al pueblo. Apela a la opinión de la mayoría. Por ejemplo, casarse es bueno porque todos lo hacen. Falacia ad verecundia, a la autoridad. Apela al prestigio o autoridad de una persona o una institución. Ejemplo, es verdad porque lo vi en internet. Falacia ad misericordia, a la misericordia. Ante la falta de argumentos se apela a la compasión en la búsqueda de misericordia. Ejemplo, señor policía, por favor no me multe. Mi papá se enterará que saqué el carro sin su permiso y me va a castigar. Falacia ad ignorantiam, a la ignorancia. Apela a la falta de información como premisa en la ignorancia del interlocutor. Ejemplo, los extraterrestres existen porque nadie ha probado que no existen. Falacia del equívoco. Consiste en tomar un vocablo en dos sentidos. Ejemplo, en el banco hay mucho dinero, en la plaza hay bancos. Luego, en la plaza hay mucho dinero. Y falacia de la división. Atribuye por separados atributos que solo unidos pueden convertir. Por ejemplo, los latinoamericanos se están enriqueciendo. Remigio es latinoamericano. Luego, Remigio está enriqueciendo. Las paradojas. Una paradoja es un hecho o frase que desafía el sentido común. Consiste en el uso de expresiones que encierran una contradicción. A pesar de las condiciones contradictorias, los hechos presentados resultan válidos, reales o verosímiles. Por ejemplo, la expresión "el infierno está empedrado de las mejores intenciones". La paradoja estimula de gran manera la reflexión y sirve para desarrollar las capacidades analíticas en vistas comprensión de ideas abstractas, así como desarrolla destrezas intelectuales. Por este motivo encontramos paradojas en distintas disciplinas del conocimiento,
como son la matemática, la filosofía, la psicología, la física y la lógica. Hoja de Aquiles. Aquiles, el atleta más veloz, capaz de correr los 100 metros en 10 segundos. No podrá alcanzar a una lenta tortuga, 10 veces menos rápida que él. Ambos disputaron una carrera, concediendo a Aquiles una ventaja de 100 metros a la tortuga. Cuando Aquiles ha cubierto esos 100 metros, la tortuga se ha desplazado 10 metros. Al cubrir Aquiles esos 10 metros, la tortuga se ha desplazado 1 metro. Mientras cubre ese metro que le separa de la tortuga, esta ha recorrido 0,1 milímetros, y así indefinidamente. Así, Aquiles debe cubrir infinitos trayectos para alcanzar a la tortuga. Por lo tanto, Aquiles deberá cubrir una distancia infinita, para lo cual necesitará un tiempo infinito, de tal manera que el desgraciado de Aquiles nunca llegará a alcanzar a la tortuga. Hoja de Russell. El único barbero de la ciudad dice que afeitará a todos aquellos que no se afeiten a sí mismos. Pregunta: ¿quién afeitará al barbero? Si no se afeita a sí mismo, será una de las personas de la ciudad que no se afeitarán a sí mismas, con lo cual debería de afeitarse, siendo por tanto una de las personas que se afeitan a sí mismas, no debiendo por tanto afeitarse. Ok, está bien. Gracias. ¡Ay, se me trabó! ¡No! No te trabes, no te trabes, no te trabes. Muy bien. Entonces, regresamos ahora sí, después de haber visto lo que eran las falacias y las paradojas, ¿sale? Dice, son situaciones que tienen al mismo tiempo dos aspectos opuestos. Eso es una paradoja. La falacia es da la impresión de que es correcto. Es una creencia falsa. Y la paradoja son situaciones que tienen al mismo tiempo dos aspectos opuestos. En realidad carece de sentido. Da la impresión que es una contradicción. Aquí está la respuesta correcta, ¿ok? Luego dice, clasifica los aspectos importantes de los derechos de las personas involucradas en la investigación. Investigación como falsos o verdaderos según corresponde. Y aquí están las respuestas. Todas son verdaderas excepto la segunda. Analiza esta situación. En una conferencia a la que asistes, se analiza un artículo de psiconeurología referente a la relación entre el lóbulo frontal y las emociones y la manera en que éstas involucran los valores morales. Se mencionan ejemplos de algunas personas que sufrieron lesiones graves en esa parte del cerebro y cómo modificaron su conducta social de manera hostil. El ponente pregunta al auditorio si consideran importante que ante la imposibilidad de dominar las emociones para actuar en sociedad, se deban realizar este tipo de estudios. La respuesta es esta. Supongo que viene ahí en su guía también. Es una manera de prevenir conductas antisociales que se debe llevar a cabo mediante la investigación científica a través de un código ético. Luego la siguiente, que es la 28, dice,
Lee detenidamente los siguientes enunciados e identifica si es un argumento inductivo o deductivo. Recordemos que el inductivo viene de lo general a lo particular y el deductivo de lo particular a lo general. Así es como nos queda. La primera es deductiva, la segunda es inductiva, la tercera es deductiva, la cuarta es inductiva. ¿Listo? Sí. Vamos a la última de esta guía. Son 30. Ah, no, eran 29. ¿Qué tal? ¿Cómo nos sentimos? Voy a dejar de compartir poquito. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo nos sentimos? Elsa, bienvenida. No te habíamos dado la bienvenida. ¿Cómo nos sentimos, chicos? No es difícil la materia. Muy buenos días. Hola, Reina, también. No es difícil la materia, pero hay muchas cosas que tenemos que, digo, tal cual es la materia. Argumentar y o analizar. ¿Ok? Elsa, bueno, no sé quiénes fueron los que llegaron al final, pero creo que nada más son Elsa y Salvador. Y a Salvador sí le puse asistencia. Al final te pongo asistencia, Elsa, sale para no detenerme y seguir. Sí, vamos ahora entonces con la guía número 7. Perdón, 6. Ya quiero terminar yo, ¿no? Vamos con la guía número 6. Aquí está. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Ándale. Muy bien. Esta es la guía número... Híjole, abrí la 4. Ah, no, sí es la 6. Esta es la guía número 6. Dice la número 1. Se desea proporcionar argumentos que permitan afirmar que si A es un número real, entonces es siempre positiva bajo algunas condiciones. ¿Cuál de estos 4 pueden incluir o no incluirse como un posible argumento? En este caso, la respuesta 4 sería la primera, ¿sí? Estas, tanto como sí como no, se pueden incluir para hacer verdad esto que dice aquí arriba. La número 2 es un bonus. Esta es la tercera vez que contestamos esta pregunta, creo. ¿Te mantienes informado de lo que sucede en el país a través de un medio de comunicación? ¿Qué habíamos contestado? ¿Se acuerdan? Sí, la 3, correcto. ¿Sí? Para poder participar en una investigación principalmente de tipo cualitativo, son necesarios 2 aspectos importantes. ¿Qué y qué? El consentimiento y la aprobación. La número 4. El texto argumentativo consta de 2 partes básicas. ¿Cuáles son? Una tesis inicial que pretende demostrarse con argumentos o fundamentos y una conclusión o síntesis final que se deriva de la argumentación desarrollada. ¿Te has preguntado la razón por la que estudias bachillerato?
¿Alguna vez se han levantado y decir, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Creo que por allá en la primera materia que yo les di, sí nos preguntamos, ¿por qué quieres estar aquí, no? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, la respuesta correcta se supone que debiera ser sí para alcanzar mis metas. Relaciona los siguientes métodos con sus conceptos. Es el método genético, experimental, fenomenológico o comparado. Así nos debiera de quedar. La 1 es la B. Ay, pensé que tenía flechita, no me acordaba. Veamos bien, fíjense, el genético estudia los objetos de la ciencia a partir de su origen, por eso es que se llama genético. En esta descripción se hace la explicación, se aplica la sociología. La número 2, que es experimental, es el D. Busca confirmar o desechar alguna conclusión. Provisional mediante unas observaciones o demostraciones repetidas. La 3 es la C. Toma en cuenta la esencia de lo que aparece sin utilizar la deducción ni tener en cuenta los hechos empíricos que aplica en la filosofía. Se aplica en la filosofía. Y la número 4 es el inciso A. Es el comparado. Examina individuos o clases que poseen características comunes, estableciendo semejanzas y diferencias. Se aplica en las ciencias sociales. Un razonamiento inductivo es de lo general a lo particular, de lo particular a lo general. ¿Qué será? Que infieren conclusiones de lo particular al universal. De lo particular universal, ¿sí? Que infiere conclusiones de lo particular al universal. Muy bien. Recibes una llamada de un promotor de un candidato gobernador de tu estado que quiere hacerle promoción y realizar una encuesta. ¿Qué haces? Híjole, sinceramente yo les cuelgo. Pero lo deberíamos de escuchar para conocer y evaluar sus propuestas y analizar bien sus respuestas. Eso sería mejor, como más sano poderlo ver en la tele. Dictamina cuál de los ejemplos corresponde a un texto argumentativo. Algunos filósofos sostienen que los pensamientos solo son estados cerebrales y que lo mental es idéntico a lo físico, en lugar de estar casualmente conectados con él. Conman, J.W. La número 10 dice, son reglas que pertenecen a la creencia individual o social y que de su cumplimiento o violación depende la satisfacción íntima. ¿A qué se refiere? Normas morales. Fíjate que yo también hubiera pensado que eran las normas morales. Pero resulta que son la convención social. Ahorita vamos a ver el video por qué. Convencionalismos sociales. Son reglas creadas por la sociedad y cuyo incumplimiento trae sociales. Son reglas creadas por la sociedad y cuyo incumplimiento trae el rechazo por parte del grupo social. Entre estas reglas podríamos citar la cortesía, los buenos modales, la moda, etc. Además encontramos normas de conducta en ciertos lugares y situaciones, como son las normas de comportamiento en la mesa, en la iglesia, en la biblioteca, en los museos, en los estadios, en los medios de transporte masivo como el metro, etc. Todas estas normas están determinadas principalmente por la costumbre.
Ahí está. Entonces, en esta es la convención social, convencionalismo social. La UTEA define la dialéctica a la ciencia que trata del razonamiento y de sus leyes, formas y modos de expresión. Se presenta como una ordenación de verdades o teoremas que se desarrollan en la ciencia o en la sucesión y encadenamiento de hechos. La número 3 sería la respuesta correcta. Muy bien, dice tipo de argumento que presenta una contratesis y un contraargumento que se llama, ¿cómo se va a llamar? Dialéctico. Correcto. La número 13 dice, la elección del estilo adecuado para llevar a cabo un escrito en una investigación depende de... De la 1. De hecho, no. Depende de la 2, porque la investigación va a depender de los intereses del investigador. Y aquí es, ¿qué es lo que quiere comentar o qué quiere dar a conocer el autor? (15) Completa el siguiente argumento. Todo A es B. Todo C es A. ¿Cuál de estas 4 sería la correcta? ¿Cuál creen ustedes que sea la correcta? La 4. Ninguna C es A, porque no hay una interacción entre C y A. Todo A es B, todo C es B, pero no hay nada de interacción en A. Muy bien. Y vamos por la última. A continuación se presentan 3 planteamientos. Revísalos e indica en cuál o cuáles de ellos se desarrolla un argumento. A ver, vamos a leer el primero. Dice, todo docente debe actualizarse en los contenidos disciplinarios y de formación en las asignaturas que imparte. Esto le permitirá desempeñarse adecuadamente su función. El primero tiene un argumento, o sea, tiene un porqué. Sí. Sí, entonces el primero sí será un argumento, ¿ok? El segundo dice, el Departamento de Atención a Menores y Adolescentes responde a la problemática que enfrentan los niños, las niñas y los adolescentes en situación de vulnerabilidad en el estado de Veracruz. El segundo da un argumento. No. No, entonces el segundo no es argumentativo. Y el tercero dice, los opiáceos disminuyen la actividad de las neuronas
lo cual se traduce en una excitación general del organismo y se manifiesta con dilatación de las pupilas e incremento del ritmo cardíaco. ¿Tiene un argumento? No. Sí. Sí, porque estoy explicando qué es lo que sucede. Entonces, la respuesta correcta sería la 4. Y honorables miembros de este grupo, híjole, terminamos bien temprano. ¿Qué los pongo a hacer? Terminamos súper temprano, pero terminamos con las 2 guías que nos hacían falta, ¿sale? Acuérdense que somos trabajadores que estudiamos. Es importante, pues nunca descuidar nuestro trabajo, pero tampoco descuidar lo que estamos estudiando, ¿ok? Hay que darle su importancia también, hay que repasar las guías. Con esta ya son 6 guías, hay que repasar todas las 6 guías para que en la siguiente clase, si alguna pregunta no quedó bien contestada, si se nos pasó, si tenemos alguna duda, podamos externarlo en la siguiente clase. ¿Les parece? Voy a detener la grabación